Ahora vamos a hablar de otro tema también que ha venido por ahí en alguna que otra pregunta del examen, que es el tema de categorización. Ya, ustedes, todavía no hemos- ya. Bueno, la categorización lo que va a evaluar o lo que va a hacer es clasificar a los establecimientos de salud de acuerdo a su capacidad resolutiva, ¿ok? De acuerdo a su capacidad resolutiva. Y nosotros vamos a tener diferentes niveles de atención, categorías, ¿no? Por eso vamos a hablar. A ver, los establecimientos de salud vamos a categorizarlos, a clasificarlos de acuerdo a su capacidad de resolver problemas en tres niveles, ¿ok? En el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención. El primer nivel de atención, como acá muestra la pirámide, es la que concentra la mayor cantidad de establecimientos, ¿ok? El primer nivel de atención es el que concentra la mayor cantidad, el mayor número de establecimientos de salud. ¿Ok? Son la mayor cantidad, pero no obstante, los problemas que resuelven son problemas simples, no son problemas muy complejos. Si ya requieren una atención más compleja, más especializada, se va refiriendo al segundo o al tercer nivel respectivamente. ¿Ok? El tercer nivel, pues, es el mejor, o sea, es el más especializado, ¿no? Finalmente, todos los niveles de atención son importantes y todos se complementan, ¿no? Por eso siempre dicen que es importante reforzar el primer nivel de atención. Porque miren, es el que concentra la mayor cantidad de establecimientos, es decir, la mayoría de personas cuando se sienten mal van en primera instancia a los establecimientos del primer nivel de atención. Pero si obviamente no me dan seguridad, digo, no, de repente o sea, no hay médico, o el médico, o hay médico, pero no hay medicamentos, no hay ecografía, no hay radiografía. No, mejor me voy de frente al segundo o al tercer nivel, ¿no? Y colapsan estos niveles de acá, que son los que deben atender los casos más especializados. Lamentablemente las personas van para acá, colapsan, pero ¿por qué van para allá? Porque este nivel no está debilitado, ¿no? No está fortalecido por nuestras autoridades, ¿no? Muy bien. Cada uno de estos niveles de atención tienen a su vez categorías, ¿ok? El primer nivel de atención tiene 4 categorías, el segundo nivel tiene 3 categorías y el tercer nivel tiene 3 categorías, ¿ok? Muy bien, entonces la categorización permite clasificar en función a la complejidad y a las características funcionales, a su capacidad resolutiva. Por si acaso, cuando uno clasifica los establecimientos de salud, lo hace en función a qué unidades productoras de servicio de salud tienen, ¿no? Que son estas UPSS, que se llaman, ¿no? Que es acá, Unidad Productora de Servicio de Salud. ¿A qué servicios, no? Pero el nombre más técnico, UPSS. Por ejemplo, y tienen que acordarse, que por ahí les pudiese venir de repente alguna vez alguna pregunta, que hay UPSS de atención directa, que como su nombre lo dice, ¿no? Están en contacto directo, ¿no? Contacto directo con el paciente. Y van a ser 6. Aquí que tenemos a la consulta, a la emergencia, a la hospitalización, al centro obstétrico, centro quirúrgico y unidad de cuidados intensivos. Generalmente son lugares donde nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho el internado, hemos estado allí, ¿no? En contacto directo con el paciente. Consulta externa, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico y unidad de cuidados intensivos. Estas 6 UPSS son de atención directa, es decir, aquí se tiene contacto directo con el paciente. En cambio, las demás, todas las demás son de soporte, de apoyo, ¿no? Que es patología clínica, diagnóstico por imágenes, nutrición, farmacia, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí el paciente va, le toman el examen y ya, ¿no? No hay ahí un tratamiento, ¿no? Directamente con el paciente, ¿no? Como ocurre en estos de acá, ¿no? Farmacia, radioterapia, rehabilitación, central de esterilización, ¿no? Todos estos son de soporte, pero acuérdense, por si acaso, son 6 de atención directa, ¿no? Que es consulta, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, quirúrgico y UCI, que es donde ahí hay un contacto directo con el paciente para donde se le hace su diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Aquí en este de acá se le hace el diagnóstico y el tratamiento del paciente, ¿no? En cambio, estos de acá coadyuvan o con el diagnóstico o con el tratamiento, pero en cambio la de atención directa, ahí ocurren las dos cosas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué característica tienen las categorías o algunas categorías del primer nivel de atención? Por ejemplo, que generalmente son las que más de las que más preguntas vienen, ¿no? Como habíamos dicho, el primer nivel de atención tiene 4 categorías. Estos estimados son, y por favor aquí lo voy a resaltar, son características mínimas, ¿ok? Son características mínimas que debe tener un establecimiento de salud de cada una de estas categorías. Ahorita un poquito explico por qué yo mencioné este tema de características mínimas. Bien,
En la categoría 1.1, ¿cuál es la característica? Es que hay una consulta externa, hay un servicio de consulta externa, pero no está siendo atendido por un médico, ¿no? Por ejemplo, las postas de salud en las cuales no hay médico, hay enfermera, hay técnico, ¿no? Entonces aquí tenemos los 1.1, ¿no? En la parte privada, por ejemplo, tenemos los consultorios dentales, ¿no? Los consultorios dentales en los cuales ahí atiende el odontólogo, el cirujano dentista, más no atiende un médico, ¿no? Algunos consultorios de crecimiento y desarrollo, ¿no? También donde no hay licenciados, pero no atienden médico, ¿no? Entonces, o algunos centros de psicoterapia, ¿no? Que tienen psicólogos, no atienden médicos, ¿no? Entonces, estos que son atención ambulatoria y no son atendidos por un médico, estoy hablando de la categoría 1.1. En cambio, en la categoría 1.2, aquí ya, bueno, hay consulta, pero aquí ya existe el médico. Cuando ya hay un médico, yo ya estoy diciendo que hay una categoría 1.2, ¿ok? ¿Cuándo hablo de una categoría 1.3? Muy bien, sigo con mi consulta. Pero además, ¿qué se agrega? Ya hay laboratorio o patología clínica. ¿Ok? Patología clínica. Ese nombre, no lo equivoquen con anatomía patológica, ¿no? Patología clínica. Entonces, existe consulta y patología clínica. Y además, debe haber un equipo básico de salud familiar y comunitaria. Un equipo básico de salud familiar y comunitaria que está constituido por médico, enfermera, obstetra y técnico o técnica en enfermería. ¿Ok? Y la característica con relación a los médicos, de acuerdo a la norma técnica de categorización que es del 2011 y que a la fecha no se ha actualizado, sigue vigente, es que mínimamente en este establecimiento, en esta categoría, deben haber 2 médicos cirujanos. Al menos deben haber 2 médicos cirujanos. ¿Ok? Y luego tenemos la categoría 1.4. En la 1.4, miren, ya hay consulta, ya hay laboratorio, ¿no? Como estaba en la 1.3, pero se le une la farmacia. Y hay una unidad de farmacia con un área de dispensación, de expendio, ¿no? Con un químico farmacéutico que la atiende, ¿no? Y además aparece esta palabrita, ¿no? El internamiento de corta estancia, ¿no? En donde el paciente puede permanecer 24, 48 horas, ¿no? Para algún manejo, que necesite, ¿no? Por ejemplo, una hidratación o una puérpera de un parto autóxico, ¿no? Entonces, ahí tenemos la actividad de internamiento. Y con relación a los médicos, deberían, de acuerdo a la norma técnica, haber médico ginecólogo más médico pediatra y médico familiar. Lo que sí hace la precisión es que en el supuesto de que no hayan estas 2 especialidades de pediatría y de ginecobstetricia, pudiesen haber médicos cirujanos capacitados en el rubro perinatal, ¿no? Y lo que sí decía la norma es que en un lapso de 3 años, todos los establecimientos de esta categoría debiesen cumplir esto, ¿no? Hasta decía ahorita, deberían todos los 1.4, en teoría, de acuerdo a la norma técnica, todos deberían tener un médico de familia. Muy bien, ¿por qué les digo acá, estimados, que estas son características mínimas, ¿no? Porque digo que son características mínimas de los establecimientos de salud. Porque alguna vez ha venido en el examen una pregunta en donde, por ejemplo, era el establecimiento de salud Buenavista, si mal no recuerdo, la Buena Vida, un establecimiento de salud en donde me decían, ¿no? Que había laboratorio, que había consulta, que habían médicos de las 4 especialidades, que habían, además, radiografía, ecografía, y los pacientes solo podían estar hasta 12 horas, es decir, no podían quedarse más de 12 horas. Entonces, a ver, yo le digo, muy bien, a este establecimiento que les decía, digo, bueno, hay médicos de las 4 especialidades, es decir, hay ginecólogo, médico internista, hay pediatra y hay cirugía. Bien, me dicen además que hay consulta, que hay laboratorio o patología clínica, que hay ecografía, que hay radiografía. Eh, mm, pero que los médicos solo pueden, o la atención solamente es hasta 12 horas. Entonces, clínica. Entonces, en función a lo que he explicado, ¿qué categoría sería este establecimiento de salud? En donde hay médico, hay consulta, hay patología clínica, hay ecografía, hay radiografía, y los pacientes pueden permanecer hasta 12 horas. ¿Qué categoría sería? Muy bien, doctora. Sería una categoría 1-3, ¿ok? No puede, mire, me pintan bien bonito flores, ¿no? Que ginecólogo, pediatra, dice, doctora, pero acá dice, ya, pero número 1 no me dicen que hay farmacia. El paciente solo puede quedarse hasta 12 horas, ¿no? Que es hasta acá, hasta 12 horas. No cumple con internamiento. Entonces, no cumple con estas 2 características, no puede subir al siguiente eslabón. Si me hubieran puesto que cuenta con farmacia y los pacientes se pueden quedar hasta más de 12 horas, ahí se hubiera dicho es un 1-4. Por eso, como digo, estas son características
mínimas, ¿no? Mínimas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los consultorios dentales, ¿no? En el consultorio dental, como dicen, hay un consultorio dental que tienen radiografía, atiende un pool de odontólogos, ¿no? También hay laboratorios, no sé qué, imagínense que hay laboratorio. ¿Qué categoría es, no? No, yo no puedo decir que es un 1 o 2 porque no hay un médico. Estará muy bien habilitado con su laboratorio, su ecografía, su radiografía, pero no hay médico, entonces no puede pasar al siguiente eslabón. Entonces, ustedes tienen que acordarse de esas características mínimas, ¿no? Porque si es que no cumple lo mínimo del siguiente eslabón, se queda aquí, ¿no? Como este de acá, ¿no? Que es un 1-3. ¿Ok? Muy bien. En relación al segundo y al tercer nivel de atención, muy bien, en segundo y el nivel de atención, como habíamos dicho, hasta el 1-4 nos habíamos quedado que había consulta externa, que había laboratorio y que había farmacia, ¿no? En el 2-1, que son ya los hospitales, el segundo y el tercer nivel ya son hospitales o institutos, y en el tercer nivel incluso, en donde, por ejemplo, ¿no? Vemos que aquí ya hay emergencia, UPSS de emergencia, hospitalización, ¿no? En el 2-2 la característica es que ya hay una UCI, pero es una UCI general, ¿ok? Cuando ya hay una UCI general o una UCI especializada, aquí yo ya estoy hablando de la categoría 3-1, ya estoy hablando de un siguiente nivel de atención. Cuando ya hay UCIs especializadas, yo estoy hablando de 3-1. Y cuando hablo de UCI general, yo estoy hablando de una categoría 2-2. ¿Ok? Ya la máxima categoría, que es el 3-2, aquí estos establecimientos de salud se van a especializar en un campo clínico o un grupo etario, van a brindar atenciones en consulta, en emergencia, en hospitalización, y la obligatoriedad es que van a atender en la especialidad y todas las subespecialidades de esta especialidad. Y la característica, lo que le hace diferente de todas las demás categorías, es que tiene una unidad de docencia e investigación. La categoría 3-2, por si acaso, es el que tiene es la mayor categoría. ¿Ok? Vamos a hablar en una siguiente diapositiva de estas categorías de la 2E, 3E y la 3-2, que estas son categorías de atenciones especializadas, ¿no? Por ejemplo, acá en el 2-1, 2-2 y en el 3-1 son atenciones generales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 2-1 tenemos al Hospital Loaiza, al Hospital 2 de Mayo, ¿no? En donde ellos no se especializan, por ejemplo, o en pediatría o en ginecología, ¿no? Sino brindan atención en todos los campos clínicos. En cambio, estas categorías, las 2E, la 3E y la 3-2, estas sí se van a especializar en un grupo etario o en un campo clínico, ¿ok? Acá, por ejemplo, ¿no? Que tenemos estos de acá. La 2E se caracteriza ¿por qué? Porque va a brindar atención en una especialidad principal. Opcionalmente, si es que desea, puede brindar atención en una u otra subespecialidad. Por ejemplo, en este caso de acá. La norma técnica, que como digo, la vigente es del 2011, no ha sido actualizada. Al final ustedes van a ver en la norma técnica un anexo en donde está el listado de especialidades y servicios subespecializados relacionados. Acá, por ejemplo, en ese entonces, en el 2011, colocaban, ¿no?, la especialidad de ginecología y obstetricia. Y decía, muy bien, estas son las especialidades y cuáles son sus servicios subespecializados. Sus servicios subespecializados van a ser ginecología oncológica, ginecología obstetricia de la niña y adolescente, adolescentología, medicina fetal, cuidados intensivos maternos, climaterio y fertilidad. Entonces, de acuerdo a las normas es la especialidad y estas son todas sus subespecialidades. Entonces, la obligación del 2E es que se va a especializar en este campo clínico que es ginecología y obstetricia. Pues dice, bueno, vamos a brindar además una atención en infertilidad, ¿no? Me habrán visto estos centros de infertilidad, ¿no? Estos son, por ejemplo, 2E, ¿no? Porque solamente se especializan en infertilidad, o sea, en ginecología y brindan atención ginecológica y además en infertilidad, ¿no? En cambio, el 3E, no, el 3E dice, no, 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 no. Tú tienes que brindar servicio en ginecología y obstetricia y además en todas estas subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, o sea, en todas estas, tienes que brindar en todas estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en Lima, 13, si mal no recuerdo, es el Hospital de Emergencias Pediátricas, ¿no? Este hospital va a brindar atención en pediatría y en todas las subespecialidades de pediatría. Y ya tenemos un 3-2, ¿cuándo? Cuando además de cumplir esta característica de brindar atención en la especialidad, más las subespecialidades, que es la de acá, ¿no? Especialidad más las subespecialidades, además tiene la UPSS de gestión y docencia e investigación, ¿no? O sea, esta UPS, ¿en qué consiste esta UPS de gestión de docencia e investigación? Va a tener una unidad ya establecida con infraestructura, con recursos, para desarrollar investigación, ¿no? Investigación y docencia, investigación clínica. Por ejemplo, aquí tenemos a los institutos, al INO, ¿no? Instituto Nacional de Oftalmología,
a la maternidad, al Instituto del Niño, al INCOR, ¿no? En donde ellos tienen sus unidades de gestión y docencia y de investigación, que cuando ellos para que categoricen les piden una serie de estándares, por ejemplo, deben tener líneas de investigación bien definidas, ¿no? Y deben tener todos sus procesos para desarrollar investigación de forma adecuada, ¿no? Entonces, es la máxima categoría, ¿no? Eso es lo que la diferencia del 3.2 del 3E, en que ellos sí tienen una unidad de docencia e investigación, ¿ok?